Muy bienvenidos una vez más a una nueva edición de Actualidad Macroeconómica. En esta ocasión voy a comentarles las 4 macrotendencias que han estado incidiendo en el comportamiento tanto de la economía como de los mercados financieros globales. En primer lugar, el debilitamiento de la economía china. En segundo lugar, la crisis logística global. Posteriormente tenemos los precios de las materias primas y, lo más importante, la inflación y la respuesta de política monetaria en Estados Unidos. Estas 4 macrotendencias han tenido un fuerte impacto en el comportamiento reciente de los mercados accionarios, provocando una profunda corrección. Vamos a analizar cuáles son las perspectivas del mercado accionario americano a partir de la información que tenemos hasta el día de hoy. Esta primera lámina nos muestra los indicadores líderes del comportamiento de la economía china. En el mes de abril, estos indicadores sufrieron su peor caída desde el estallido de la pandemia a comienzos del 2020. Las cifras de abril son peores que las que se produjeron en el peor momento de la crisis subprime, en el año 2008-2009. Esto confirma lo que habíamos hablado en alguna edición anterior respecto a los graves problemas que está enfrentando la economía china y que actualmente la tienen al borde de caer en una recesión. Además del debilitamiento que ha sufrido la economía china, las cadenas logísticas a escala global han sufrido graves problemas desde mediados del año pasado. Los datos al mes de abril indican que la situación sigue siendo extremadamente compleja. Altos precios, altos costos, alta saturación en todas las cadenas logísticas. Esto impacta negativamente la capacidad productiva y genera presiones inflacionarias. Los precios de las materias primas han venido subiendo con mucha fuerza desde el segundo semestre del año 2020, cuando empieza la recuperación de la economía mundial. Esta tendencia alcista se vio posteriormente intensificada por la crisis logística que comentábamos en la lámina anterior. Y ahora, recientemente, a fines de febrero, Rusia invade Ucrania, generando un impacto adicional. Este índice está asociado fundamentalmente a los precios de la energía y los precios agrícolas, que han sido los más impactados por la invasión rusa a Ucrania, intensificando las presiones inflacionarias a escala mundial. Una manifestación de esas presiones las vemos en el caso de Estados Unidos. Los datos de inflación al mes de abril son los más altos que se han observado en los últimos 40 años. Producto de esto, la Reserva Federal ha planteado un ajuste monetario más agresivo que el que había señalado en el mes de diciembre. Para este año se esperan alzas de 175 puntos base y otros 100 puntos base más en 2023. Sin embargo, el mercado tiene expectativas aún más agresivas que esas. El mercado espera una alza de entre 250 y 275 puntos base este año, llegando hasta niveles entre un 3 y un 3,25 en el año 2023. Producto de esto, las tasas de interés de los bonos del Tesoro a todos los plazos se han incrementado violentamente, impactando los precios de los activos a escala global. Entre estos activos, el mercado accionario americano es sin duda uno de los más importantes. Todos los elementos que mencioné anteriormente han provocado un nuevo episodio de turbulencia en los mercados que queda reflejado en un incremento del indicador de volatilidad VIX. Esta volatilidad, esta incertidumbre se traduce en tasas de descuento más altas que impactan negativamente los precios de las acciones, generando una corrección de aproximadamente un 18% en el índice S&P, quedando levemente por debajo del nivel tendencial que hemos visto desde el año 2009 en adelante. Esto no es inusual, han habido muchos otros episodios donde el índice cae por debajo de la tendencia, pero sin que esta tendencia se haya visto afectada en estos últimos 13 años. Lo que estamos viendo hoy día tiene similitudes muy importantes con lo que ocurrió al inicio del anterior ajuste monetario, el que comenzó en 2015 y que terminó en 2018. ¿Qué es lo que podemos decir a partir de esto? La fuerte caída que hemos visto en los índices accionarios se ha traducido en un desplome en el precio
de las acciones, en el precio respecto a las utilidades generadas por estas acciones, cayendo por debajo de los niveles promedio de los últimos 5 y de los últimos 10 años. Eso insinúa que el ajuste que estamos viendo podría ser en alguna medida excesivo. La caída que se ha producido en los últimos 3 meses es más profunda que la caída que se produjo en los primeros 3 meses de la pandemia y en los primeros 3 meses de la crisis subprime en el año 2008. La historia de los últimos 70 años nos muestra que hay una marcada diferencia entre correcciones bursátiles. Hay algunas correcciones bursátiles que se diluyen en los siguientes 12 meses y otras correcciones que permanecen y que se intensifican en los siguientes 12 meses. La diferencia es si producto del shock que causó la corrección, la economía entra o no en recesión. En el caso de las correcciones bursátiles, donde no se produce una recesión, dentro de los siguientes 12 meses se tiende a corregir esa caída inicial. Cuando hay una recesión, la caída inicial permanece y se profundiza. Por lo tanto, la pregunta clave es, ¿viene o no una recesión en la economía americana? Los mercados financieros parecen pensar que sí. Este indicador de condiciones financieras, que incorpora elementos del mercado accionario, de las tasas de interés y del mercado cambiario, ha caído a niveles que son similares, que marcan la diferencia entre las crisis anteriores y el comportamiento normal del mercado. De la misma forma, el precio relativo entre las acciones cíclicas, que son más sensibles al comportamiento de la economía, entre ellas, por ejemplo, las acciones tecnológicas, y las acciones defensivas, ha caído a niveles similares a los que vimos en las últimas 3 recesiones y crisis financieras. Sin embargo, los datos del sector real cuentan una historia diferente. Este gráfico nos muestra los resultados de un modelo que calcula la probabilidad de que la economía americana caiga en recesión en los siguientes 12 meses. Este modelo indica que la probabilidad actualmente es extremadamente baja, cercana a un 5%. ¿Por qué este modelo manda esa señal? Básicamente porque hay múltiples elementos que muestran una fortaleza de la economía de Estados Unidos. El mercado laboral americano sigue generando una gran cantidad de empleo, la oferta disponible de puestos de trabajo está muy por arriba de los niveles tendenciales, alcanzando nuevos máximos históricos. La tasa de desempleo está por debajo del 4%. Respecto a la situación financiera de las empresas, la carga financiera como porcentaje de las utilidades operativas ha caído a su menor nivel desde comienzo de la década de los 70. Respecto a la solidez financiera de las familias, la riqueza financiera como proporción de los pasivos de las deudas llega a 7,5 veces, que es un máximo histórico. En el mercado inmobiliario, que ha sido causante de 2 de las últimas 6 recesiones en Estados Unidos, también nos encontramos con indicadores muy sólidos. Los indicadores de actividad, edificación inicial y permiso de construcción están en sus niveles más altos desde el año 2006. La confianza de los empresarios del sector inmobiliario está cerca de máximos históricos, superando los niveles observados en el año 2005, antes de la crisis subprime. Los precios de las viviendas continúan subiendo a una tasa del 20%, alcanzando un nuevo máximo, casi 50% superior al alcanzado en el pic de la burbuja inmobiliaria y 3 veces por arriba del nivel que existía en el año 2000. Las políticas crediticias de la banca, que fueron extremadamente laxas en el año 2005-2006, siendo una de las causas de la crisis subprime, actualmente han vuelto a niveles de prudencia similares a los que se observaban en la década del 70 y del 80. Por lo tanto, no se identifica ninguna señal por este lado que nos diga que hay un peligro grave en el sector inmobiliario. Los indicadores de inversión muestran tasas de crecimiento muy sólidas, muy potentes, y mandan por lo tanto una señal que indica que los empresarios
no están viendo un peligro de recesión en el corto plazo. Todo esto permite concluir que las perspectivas de la economía americana siguen siendo razonablemente sólidas. Nuestra proyección es que Estados Unidos este año va a crecer aproximadamente un 2,5%. ¿Significa esto que no hay ningún peligro? No, desgraciadamente no, porque en los últimos 70 años han habido 12 recesiones, cada una de esas barras rosadas. En todas ellas, antes de que se estalle la recesión, se han producido ajustes en la política monetaria. Esta línea azul corresponde a tasa de política monetaria y vemos que delante de cada una de las últimas 12 recesiones ha habido un ajuste monetario. En estos 70 años, solamente han habido 4 casos en que la Reserva Federal ha realizado ajustes monetarios sin provocar una recesión, incluyendo un caso especialmente importante, que es el último episodio, el que se produjo entre 2015 y 2018. Claro, aparece acá una recesión, pero esa recesión fue provocada por el estallido de la pandemia. No tuvo nada que ver con el ajuste monetario del 2015-2018. Por lo tanto, esto me dice que el track record de la Reserva Federal realizando ajustes monetarios no es muy alentador. Tiende a provocar recesiones. Y no solamente a provocar recesiones. En los últimos 40 años, cada uno de los ajustes monetarios ha terminado provocando una crisis financiera. Entre ellas, la crisis subprime. Por lo tanto, aquí el verdadero peligro proviene de lo que va a hacer o no va a hacer la Reserva Federal. Este gráfico nos muestra la velocidad y la intensidad de los últimos ajustes monetarios. La línea roja segmentada nos muestra la expectativa que tiene el mercado actualmente respecto a la subida de tasas que estaría implementando la Reserva Federal. Esa subida de tasas es muy violenta y similar a la que se produjo en el periodo 94-97. Este ajuste monetario, el 94-97, terminó con la crisis asiática en el año 97 y con la crisis rusa en el año 98. Como vemos, el ajuste esperado en esta ocasión es más rápido que el ajuste del 2004-2006. Ese ajuste terminó con la crisis subprime en el año 2008-2009. Por lo tanto, el mercado tiene razones para estar asustado. Si la Reserva Federal efectivamente realiza un ajuste monetario con esa velocidad y esa intensidad, la probabilidad de que se produzca una recesión y una crisis financiera es extremadamente alta. Pero la experiencia del 2015-2018 nos dice que eso no es inevitable. Cuando comenzó el ajuste monetario a fines del 2015, el mercado cayó en pánico y se produjo una corrección que también llegó a ser de cerca de 18%. Sin embargo, el ajuste monetario del 2015 fue muy gradual, muy lento, y eso permitió que el mercado se empezara a recuperar y en los 2 años siguientes retomó la tendencia de crecimiento de largo plazo. ¿Hasta cuándo? Hasta el cuarto trimestre del 2018, donde se produce una caída de 20%, porque la Reserva Federal continuaba subiendo la tasa de interés y anunciaba que iba a llegar hasta un 3,5%. Pero cuando se produce la caída en el cuarto trimestre del 2018, la Reserva Federal cambia de opinión, detiene la subida de tasa de interés y en marzo del 2019 empieza a recortarla. Eso permitió que el mercado accionario rápidamente, en los siguientes 9 meses, recuperara toda la caída y retomara la tendencia alcista hasta que se produce el estallido de la pandemia, que también provocó una caída de 34%, pero que rápidamente se revierte. Por lo tanto, el elemento clave es qué es lo que va a hacer la Reserva Federal. Si, tal como ocurrió en el 2018, la Reserva Federal modera la velocidad de su ajuste y la magnitud del ajuste completo, evitando entrar en una recesión, nuestro modelo del S&P 500 nos indica que el mercado accionario americano tiene un potencial alcista muy interesante. Nuestra estimación es un valor de poco más de 5.000 puntos, hoy día estábamos en los 4.040, lo que implica un alza potencial de poco más de 25%.
Sin embargo, ¿qué pasa si es que la Reserva Federal efectivamente implementa un ajuste violento y rápido? Bueno, en ese caso, la historia nos dice que las consecuencias pueden ser muy graves. En las últimas 12 recesiones, las caídas bursátiles en promedio han sido de un 24%. Con un detalle adicional, las últimas 3 han provocado caídas mucho más profundas. Por lo tanto, dependiendo de lo que ocurra, de lo que haga la Reserva Federal, las perspectivas para el mercado accionario americano son muy diferentes. En base a la experiencia histórica y a lo que ocurrió en 2018, yo tiendo a pensar que la Reserva Federal en los próximos meses va a moderar la intensidad y la velocidad de esos ajustes. Si eso es así, entonces lo que predice nuestro modelo sería válido. Bien, muchas gracias.